Muy buenas tardes de España y muy buenos días desde América. Como parte del Festival Internacional Virtual El Otro Cervantino, tenemos lugar este diálogo titulado Eterna Edad, la danza azteca, entre Jorge García y Antonio Sustraíta. Jorge García, titulado en las maestrías de Educación y en las maestrías de Administración de Empresas por la Universidad de México. Actualmente realiza su doctorado en el Departamento de Estudios de Chicana y Chicano. Sus intereses profesionales se ven reflejados en las actividades realizadas como miembro del colectivo de danzantes y poetas. También como fundador del Centro para el Desarrollo de Sistemas Socialmente Sostenibles. Su trabajo está enfocado principalmente en la formación de jóvenes en temas relacionados con la cultura y la identidad y el emprendimiento. Antonio Sustraíta, doctor de la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Arte Contemporáneo, es profesor de la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Artes Visuales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y ha participado en la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Su trayectoria artística, visual y poética se ven reflejadas en publicaciones de libros con temáticas sobre el cuerpo y la cultura contemporánea, junto a obras colectivas en diferentes países de América y Europa. Muy buenos días y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días. Es un placer enorme para nosotros contar con la presencia de Jorge García, eminente pieza en la Universidad de Nuevo México en lo que respecta al rescate del patrimonio cultural intangible relativo a los pueblos originarios del oeste norteamericano. Como muy rápida, quisiera decir que, ¿verdad? Porque es una amistad fundada en la ficción la que tengo con Jorge, escribiendo yo una novela sobre aspectos diversos de ficción. Tracé una ruta del Popocatépetl a Cañón Chaco, en Nuevo México, y por algunas circunstancias académicas, en la pandemia estuve en contacto con Jorge, y pues me comentaba, más bien le escribí, con base en esta amistad que teníamos académica, en esta relación, para informarme sobre algunos aspectos de las culturas antiguas de Cañón Chaco, muy importantes, hay que decirlo. Eso es un centro ceremonial con parece que más de 1000 años de antigüedad. Y esto hizo que se fundara una amistad que también es literaria, es antropológica, y que Jorge se uniera a un proyecto que tenemos que se llama Acción Chamánica, con artistas e investigadores de temas culturales de América, Estados Unidos y Europa. Y por esa razón, yo quiero agradecerle muchísimo el hecho de que se encuentre aquí. Jorge nos va a presentar, ha preparado él nos dice una exposición muy interesante sobre, a ver si digo bien el término, Jorge, si no él me corregirá, Teo Mito Tilishli, que es una danza ritual que sirve de vínculo y de argamasa entre las culturas mesoamericanas y las culturas del oeste norteamericano, que aunque tienen una misma base, tendrán también sus diferencias. La lógica de este diálogo, Jorge va a exponer en unos 15, 20 minutos o menos, si él considera, los aspectos fundamentales de esta ritualidad, y le haré unas 3, 4 preguntas porque tampoco tenemos tanto tiempo. Agradezco muchísimo la presencia de Jorge, la atención, y le doy paso a su explicación. Muy bien, bueno, primero que nada, muy buenos días. Quisiera empezar esta conversación, esta reunión, este intercambio de conocimientos, dándole gracias a este grupo tan formidable que representan Antonio y Alba, por la apertura que nos han hecho a nosotros acá de participar en los trabajos que han hecho. Muy agradecido, muy, muy pues lleno de
de gozo por todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, todo lo que me ha tocado participar con ustedes. Muchas gracias, ¿no? Y pues sí, el tema de esta conversación es la danza como se conocía antes, que no necesariamente una danza, era una danza como tal, era un teomitotilixtli. Am, Definiendo un poco etimológicamente la palabra teo, eh, quiere decir energía, ¿no? Que al momento del encuentro entre los dos mundos, los europeos pensaban que Teos venía de Teus, entonces por eso se piensa que los aztecas tenían una infinidad de dioses. Eso me gustaría corregirlo porque eso no es cierto y lo digo con toda seguridad. Los mesoamericanos, y digo mesoamericanos para no nada más agruparlos todos en los aztecas, tenemos los mixtecos, los otomís, los tlaxcaltecas, los ochimilcas, los texcocanos, una infinidad de naciones que existían, ¿no? Ellos tenían energías, veneraban el espíritu de las cosas, lo que nosotros podemos definir como una energía, por lo tanto, el teo, pues es una energía. Mitote, lo que ahora se conoce como un mitote, que para los que conocen el español mexicano, mitote es cuando anda uno llevando, ahora sí que chismes de un lado para otro, ¿no? Haciendo mitote. Mitote viene de la palabra de danzar, de hacer una acción, ¿verdad? Y el lixtli es el acto que se le agrega al verbo de estar haciendo. Entonces, mitotilixtli ya más coloquialmente se piensa como la acción de compartir energías, ¿verdad? Ahora, ¿por qué energías y por qué definir o hacer la división entre danza y mitotilixtli? Para nosotros, bueno, yo soy académico, pero también soy danzante, ¿no? Y me atrevo a decir que soy primero danzante antes que ser académico, ¿no? Porque de ahí nace mi razón de ser, ¿no? Pero en la antigüedad, de que estuviéramos en la Edad Moderna o la nueva civilización que se forjó después de 1492, obviamente la gente pensaba diferente, ¿no? Acá en este lado de este continente. La gente, a través de los miles de años de interacción con su medio ambiente, fueron desarrollando su forma de vida a través de las energías que les brindaba la conjunción entre la Tierra y pues el Sol, la Luna, Venus. O sea que todo eso se contaba, ¿no? Lo que nosotros hablamos ahorita, por ejemplo, de un calendario, pues era más que un calendario, ¿no? De hecho, sin ahondar en ese tema, porque sería mucho, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el calendario azteca o la piedra azteca, se le conoce como el Cuapuwali, el Chupowali, bueno, son como 4 nombres, ¿no? Todos relacionados con lo que representa la interacción del planeta y del ser humano con esos, bueno, con la luna y el sol, como los proveedores de la vida en la tierra, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra también, hay muchas cosas que entran en términos de religión, ¿no? Por eso nosotros así hacemos el hincapié, no pensemos en dioses, porque si bien podemos pensar en que hay un dios y venerar un dios, ¿no? Los mesoamericanos pensaban más bien en las energías que iban generando la vida aquí en la Tierra y en base a eso se iba formando, entonces se fue formando un acercamiento lo más fuerte y lo más próximo que se pudiera a esas energías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el calendario, en el mentado calendario azteca, y de aquí para adelante le voy a llamar el Cuapovale, ¿no? El paso del sol como un águila, ¿verdad? La interacción con el Cuapovali, ¿verdad? O en su momento con el Tonalpowali, que es el calendario lunar, ¿verdad? La gente fue identificando eh, cuáles eran las energías naturales que existían y quién las representaba, que semejaran lo que era la condición humana, ¿verdad? Les voy a poner mi persona como ejemplo. Yo nací en un día 4 jaguar, Nahui Ocelot, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, si yo hubiera nacido en aquel tiempo y hubiera nacido en un día 4 jaguar, entonces la gente sabía, esta persona
por el hecho de nacer en un día 4, va a tener que buscar el balance con su entorno, ¿verdad? Como nació en un día jaguar, pues va a tener que aprender a ser estratégico, a ser metódico, a ser observador, y de esa manera entonces empezaba, al momento de nacer ya empezaba un proceso de autoconocimiento y autoeducación que con el tiempo se iba fortaleciendo con la danza. O sea que la danza era una parte integral de la vida del mesoamericano. ¿Por qué? Porque de raíz de eso se iban conociendo las danzas, como algunos de ustedes pueden saber, por ejemplo, si danzamos la danza de Mazat, el venado, entonces se trata de entender la naturaleza del venado. ¿Y qué representa el venado? La humanidad, ser dócil. La danza del perro, por ejemplo, uno diría, yo no quiero nacer un día perro, pero ¿qué es lo que nos ofrece el perro? Nobleza, fuerza, lealtad, o sea, muchos atributos que los mesoamericanos vieron en términos de la condición humana y la necesidad la necesidad de replicar eso para que el ser humano entonces en su momento estuviera en armonía con su entorno. Por eso se conoce la danza como un teomitotilixtli, ¿verdad? Porque entonces la gente se juntaban a danzar, pero no nada más era danzar, era a conocer la energía que cada uno tenía y de esa manera ir forjando un espíritu, digamos, lo voy a decir, ¿no? Guerrero, ¿verdad? Pero no era guerrero porque eran bravucos, peleoneros, es porque de hecho el movimiento del sol, ¿verdad? Como ustedes bien saben, el sol, a pesar de que nosotros lo vemos que sale en el este y se mete al oeste, sabemos que se va moviendo hacia el sur y luego después regresa hacia el norte, ¿no? Va jugando es como un juego de pelota, ¿no? Se va al sur y se va al norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La danza, aparte de que era un encuentro de energías, también se le conocía como el Yayo Xochitl, ¿verdad? Era una guerra de conquista. Bueno, es una guerra de conquista hasta la fecha. La palabra conquista, como es una palabra europea, es una palabra que reside en el español, entonces tiene una cierta connotación de guerra, pues todo lo que ya conocemos. Y no tenemos quizás otra palabra mejor para describir, pero la conquista que se buscaba era una conquista personal. El sentido de ser mesoamericano, el sentido de ser del mexicano en este tiempo, para todos aquellos que somos danzantes, es una conquista. Yayosochil quiere decir un guerrero de flor, ¿verdad? Si lo traducimos literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pensamiento mesoamericano, ¿verdad? A pesar de lo que nos han dicho los libros y los antropólogos y que eran salvajes y que bla, 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 realmente se dedicaban a cultivar la noción de la flor. ¿Por qué? Porque Venus, ¿verdad? Venus, cuando Venus logra hacer todo su paso cenitales a través del Sol, ¿verdad? Cuando termina, Venus crea una flor y es una flor lotus, ¿verdad? Entonces, en México se cultivaron varios grupos, ¿no? Cultivaron diferentes flores. Por eso en el Día de los Muertos tenemos el cempasúchil, ¿no? Los nahuas manejan lo que se llama el carnation, ¿verdad? La flor roja, la flor blanca, que se utiliza en los ritos nocturnos. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba? Que los seres humanos y las cosas que definen los días del calendario azteca, digamos, son aptitudes que nosotros ya traemos dentro de nosotros. O sea, yo nací en un día jaguar, entonces yo tengo que aprender específicamente lo que es un jaguar, ¿no? Pero eso no quita, por ejemplo, que Alba en su defecto pueda aprender a ser un jaguar. Ahí es donde entonces aprendíamos el uno del otro para aprender a ser, y que era a la larga, que era lo que se buscaba. Se buscaba que Jorge, o digamos que Alba nació en un día flor, ¿verdad? Pues sea una flor completa con todos los atributos de la flor,
que Jorge sea un jaguar con todos los atributos del jaguar y que a través de nuestro conocimiento nos vayamos enseñándonos cómo ir cultivando esa manera florida de ser, ¿no? Por eso en México hasta la actualidad, ¿verdad? Se busca tener un lenguaje florido, tener una presencia florida, ¿verdad? O sea, ¿y qué quiere decir eso? Ser una persona de respeto, ser educado, ser, digamos, bravo en el sentido de responsable por tus acciones, defender a tu comunidad, o sea, todos esos atributos que nunca se dijeron durante el tiempo, que fueron ignorados, digamos, por la conquista, ¿no? Que realmente le daban sentido de ser a los mesoamericanos. Por ejemplo, nos tenemos que preguntar, ¿no? Los europeos buscaban oro, porque eso los hacía. En Mesoamérica no pasaba eso. Aquí en este continente no pasa. El oro es simplemente algo ornamental. No era algo con un valor sustantivo, así que dijéramos, no, por eso lo que era el oro, lo que era precioso, de hecho, o sea, lo que era precioso eran las flores, el jade, el cacao, o sea, cosas muy inmateriales que servían realmente a representar lo que se conocía como pues una belleza, ¿no? Entonces, ahí son las diferencias fundamentales que existen y la razón por la cual en este momento se puede pensar que se está haciendo una reingeniería cultural entre los grupos tradicionales de México para regresar una vez más a conmemorar, a honrar esas fuerzas energéticas, ¿verdad? Que se veneraban antes, digan, en su momento los españoles, o quizás hasta los anglosajones en el norte, denominaban como demonios o dioses, ¿no? Por ejemplo, y ya para terminar con esta exposición corta, hay un arquetipo que se llama Tezcatlipoca, que es el que encierra todo el subconsciente del ser humano, y es muy, muy bonito, muy suave, ¿no? Porque es un guerrerito, tiene todas sus aptitudes, es negro, es omnipotente y omnipresente. Cuando los frailes le preguntaron a los sabios nahuas, ¿quién es ese señor? Y ellos le contestaron que era una esencia oscura y que era fuerte y que todas las cosas que dijeron es el diablo. No era el diablo, era Tezcatlipoca, era nuestra conciencia, porque los mesoamericanos, si en algo estaban muy claros, era en la condición humana, porque no había mucha ideología religiosa, o quizás sí la había, pero estaba sujeta al conocimiento que se tenía en este continente, que estaba relacionado con las fuerzas naturales, no necesariamente con todas esas fuerzas un poco oscuras, y me van a perdonar, oscuras en términos de tener un Dios que pues a veces mandaba a matar y a veces, o sea, cosas que no eran muy materiales y muy fuera del ser humano, ¿no? El mesoamericano no incorporaba su entorno, lo veneraba, le daba un espíritu a la flor, a los animales, a las plantas y trataba de vivir en armonía con ese espíritu. Por eso la danza es el Teomitotilixtli. Vamos a compartir energías, aprender a las danzas y aprender de esos elementos que constituyen esas danzas, ya sea la danza del agua, ya sea la danza del venado, del águila, cualquiera de las danzas que se hacían, era la manera de que nosotros entonces aprendiéramos digamos que el misticismo de nuestra vida como seres humanos con un entorno mm, mucho más rico y realmente nuestro maestro de la vida tomándolo de esa manera, ¿no? Entonces, eso es el Teomitotilixtli para nosotros. No te escuchas, Antonio. Estás muy libre. Ok, ahora sí ya me escuchas, Jorge. Sí. Vale, son las características de la virtualidad, ¿no? Sí. Esta interacción. Vale, pues muy interesante, Jorge, por muchas cosas. Cuando nos explicas todo esto, pues entendemos que hay una gran oposición que me parece que habla de lo verdadero
entre una concepción del mundo como energías que se deben de respetar y con las cuales uno tiene que vivir, y el cataclismo medioambiental en que se ha vivido porque se ha negado a estas energías, ¿no? El viento, el agua, el tal, al punto que se han destruido y estamos pagando las consecuencias muy claras de esta desviación, que no solamente corresponde a los mesoamericanos, ¿no? La encontramos también en la cultura griega, esta Sí. representación de los dioses y de culto, no a una figura, sino a una energía que a fin de cuentas es una potencia natural. Bueno, yo te quisiera preguntar, son tal vez 3, 4 comentarios y quisiera que fueras también brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Acá en México ahora está muy en boga el término mitote que se ha puesto de moda en moda, digo, en términos comerciales, por la música del Pacífico, por la música de banda, ¿no? Que también mientras tú hablabas de esto entendía que la música de banda pues es como una metáfora del viento y del mar, ¿no? O sea, festeja la potencia del mar, la energía, ¿no? Y luego ellos hablan mucho del mitote, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque me puse a investigar sobre el mitote, que es una danza prehispánica del occidente de México, si entre este Teomitotilistli y el mitote habría algún nexo, y si hubiera, en todo caso, estamos hablando de una recuperación, de un aspecto cultural, de un ritual, que las fiestas siempre son rituales. Desde tu punto de vista, ¿existe esto? Bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Y lo voy a extender un poco más en términos de similitudes, no nada más, por ejemplo, entre un área geográfica de México y otra área geográfica. Me voy a extender un poco hacia el norte y me voy a extender un poco hacia el sur, ¿no? Con los hermanos del sur. Yo personalmente lo que pienso, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar la existencia, y de hecho que recientemente se ha probado con los hallazgos aquí en el sureste precisamente, es muy extensa, son miles de años en esta comunidad que llamamos continente. ¿Verdad? Entonces, los grupos, si nosotros nos ponemos a estudiar las creencias del norte, las creencias del centro y las creencias del sur, nos vamos a dar cuenta que todas son parte de una misma línea. Sí, hay cosas que difieren en términos de una región y otra, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, no nosotros, los indios norteamericanos, ellos tienen su pipa, ¿verdad? Que no es nada más inclusive, no nada más es de ellos. De hecho, todos utilizan. Y ellos le llaman a su pipa chanupa. Los peruanos también le llaman chanupa, ¿verdad? Entonces, la danza, acá en el norte, por ejemplo, las danzas también son muy importantes, las danzas de los pueblos, las danzas de las diferentes naciones que existen todavía, los navajos, los sunis, los lakotas, los mohawk, todos ellos tienen su danza y cuando nos movemos al sur, todos también tienen sus danzas. Entonces, parecería ser que a través del tiempo, y una vez más estamos hablando de miles de años, la gente se fue compartiendo sus maneras de venerar y con el tiempo las fueron adaptando de acuerdo a su regionalidad, las cosas que ellos creían y las iban adaptando, ¿verdad? Pero todos seguían una misma, digamos, una misma modalidad, danzarle a lo sagrado, ¿verdad? Y lo sagrado no nomás se centraba, digamos, en lo que podemos percibir como bueno, ¿verdad? Y en estos términos estoy hablando en términos, digamos, eurocéntricos, ¿verdad? De definir lo bueno y lo malo, ¿verdad? En Mesoamérica, y me atrevo a decir en este continente, realmente no había una distinción mucha entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? No que no exista, sino la gente lo que decía, y todavía lo dicen,
nosotros todos somos responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Lo que los europeos llaman el diablo, pues realmente es una acción mala. Aquí quiere decir que todos tenemos un diablo por dentro y tenemos la capacidad de hacer algo malo, ¿no? Entonces, pero si llegaba a tal extremo, y en México todavía se hace esto, que se veneraba eso que nosotros llamamos malo. Se les hacen sus danzas, se les hacen sus ofrecimientos. ¿Por qué? Porque hasta lo que se percibe malo se tenía que venerar para que entonces esa energía, digamos, negativa o oscura, pudiera tener benevolencia. Entonces, para responder tu pregunta, el mitote y las danzas y todo, sí, todas son parte de una misma línea de veneración hacia lo sagrado, porque es a través de esas danzas, como un ofrecimiento, que entonces se llega a empezar a conocer lo que realmente es lo sagrado, ¿verdad? Entonces, si hay semejanza, hay diferencias en cómo cada quien lo hace regionalmente y las maneras por las que lo hará, porque obviamente cada quien en sus regiones tiene sus diferentes cosas que tienen que venerar, pero todas parten de un mismo principio: danzarle y ofrecerle a lo sagrado. Jorge, cuando hablas tú de estas cosas, no puede uno dejar de entender que, como tú dices, no solo hay una continuidad geográfica, sino que hay una continuidad temporal. Tal vez a eso se debe que en México las ritualidades, porque son distintas, asociadas a esa potencia oscura, tengan una gran vigencia en figuras como la Santa Muerte, San Judas Tadeo, Malverde. Es decir, que es un país donde han encontrado gran eco o se han desarrollado, como tú dices, con las apropiaciones regionales, estas, estas adoraciones rituales a estas energías oscuras, buscando regularlas, ¿verdad? De algún modo. Pensando en esto y en lo que tú has explicado, en las danzas y en las danzas rituales del norte de México y del sureste, creo que has dicho sureste americano, Sí, sureste o suroeste, el suroeste. el suroeste americano. ¿Cuál sería la función del chamán como un operador ritual, como un técnico ritual? Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque siempre pensamos en el chamán como un, em, y lo es, ¿no? Un antecesor entre los hombres y los dioses y todo eso, ¿no? Pero lo que a veces no nos preguntamos es cuál es el camino del mentado chamán, ¿no? Cómo se va formando, ¿no? Yo me atrevo a decir, ¿no? Que lo que nosotros llamamos chamán es más bien un guerrero ya que ha completado su camino, ha cumplido con su destino, con su labor, ha llegado a cierta edad, ha llegado a tener ciertos conocimientos por su dedicación a su tradición, ¿verdad? Entonces, el mentado rol del chamán, ¿verdad? Es guiar a los guerreros por ese camino de luz, ¿no? Es una guía, es una, digámoslo así, es como la veladora de los demás guerreros, pero no es porque toda su vida se ha dedicado a hacer eso, aunque hay algunos que obviamente ya nacen con ese don, es porque se le reconoce toda su labor y todo el trabajo que hace para que cuando lleguen a cierta ceremonia o a las ceremonias que realizan, ¿verdad? Tengan la habilidad, tengan las palabras, tengan el conocimiento para poder hacer ese acercamiento entre el ser humano y lo sagrado, ¿no? Te voy a poner como ejemplo, ¿no? Las gentes que son responsables de los temazcales, ¿no? ¿Cuál es su labor? Su labor es empezar el ritual, traer los espíritus que se van a pedir para que ayuden, traer las energías que se van a pedir y pueda uno entonces meterse en un camino durante esas 2 horas, 3 horas que no dure un temazcal, haciendo esa relación con esos espíritus y con esas fuerzas naturales que se reconocen que son las que nos dan vida realmente. Entonces, el chamán como tal, para mí personalmente, ¿no? Es un guerrero que ha completado su camino, que ha hecho todo lo posible por conocer las canciones, los protocolos, se le ha entrenado en varias cosas que le conciernen al grupo y
tiene la capacidad para interceder entre lo sagrado y lo mundano, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta, es un guerrero, al final de cuentas. Es un guerrero por su trayectoria, por su educación, su dedicación. En el mundo, digamos, chamánico, ¿no? En el mundo espiritual, lo voy a llamar más bien, ¿no? Se hacen muchos ofrecimientos. A veces erróneamente le llamamos sacrificios, ¿verdad? Pero no son sacrificios, son ofrecimientos. Entonces, la gente que se va preparando a través del tiempo para cumplir con todas las responsabilidades y las ceremonias que te llevan a tener un cierto nivel en cualquiera de las danzas, cualquiera de lo que uno esté metido, se lanza el sol, se lanza azteca, ¿verdad? Con el tiempo vas cumpliendo. Lo que se cree es de que a través de ese cumplimiento, las fuerzas naturales te van dando regalos a través de tu vida, ¿no? Esos regalos, pues, obviamente no son cosas materiales, ¿no? Pero son conocimientos que entonces te permiten ir abriendo como con puertas de conocimiento que te permiten un entendimiento más amplio. La comunidad lo entiende como tal y con el tiempo te conviertes en lo que nosotros diríamos un chamán, que no es nada más que es un guía para los demás por el conocimiento que ha adquirido a través de su responsabilidad con lo sagrado. Muy bien, Jorge. Otra pregunta que salta a la vista, sobre todo por el interés que tenemos ahora, catástrofe medioambiental, Ujú, efectos negativos en todos los ámbitos, océano, el clima, los incendios, los ujú. terremotos. Sentido. La pregunta es, en ese sistema que tú nos has planteado esquemáticamente de unión, vamos a pensar en la Tierra. La Tierra pues es considerada como la madre, la proveedora, ¿no? La que brinda, la que nos acoge, la que nos recibe por último. Ujú. Destruida inmisericordiamente por parte de las grandes industrias, ¿no? ¿Hay alguna respuesta, alguna ritualidad en los pueblos de América de Sur, de América del sureste, suroeste, que tenga que ver para la reactivación o para un nuevo diálogo con la tierra o recuperar algún ritual ancestral que ponga en primer plano la tierra o ya lo tenía y sigue con cierta vigencia este tipo de danza o de ritual? Mira, empecemos por decir que ya lo tenía y procedemos a explicar qué significa eso, ¿no? Aquí siempre ha tenido, siempre, 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 siempre. O sea, a pesar de la conquista, ha seguido esa ritualidad de seguir manteniendo un cierto orden con las fuerzas naturales. Obviamente, por mucho tiempo, digo, por el tiempo en el que las acciones, pues, de conquista, demonizaron todas esas acciones, pues se tuvo que todo manejar, como dirían en inglés, underground, ¿no? Se tuvo que esconder todo eso, se tuvo que esconder detrás de los santos, detrás de las formas que le permitían a la gente seguir haciendo sus ritualidades, ¿no? Pero ya se tenía y se sigue teniendo, ¿no? Ahora, eh, hablemos un poco de, porque nosotros hablamos de, o más bien tenemos la necesidad de alguna manera buscar ese balance, ¿no? Aquí en este continente, y específicamente que es un tiempo muy moderno, nos podríamos regresar casi que a, yo diría, por ejemplo, en México, al final de los 1800, ¿no? Empezó todo un proceso de reivindicación, de volver otra vez a las formas antiguas. Y eso ha sido una cosa consciente, ¿no? No puedo hablar mucho porque no tengo mucho tiempo sobre este tema, si no les hablaría un poco más y me regresaría, de hecho, hasta 1521, donde empezó este proceso de reivindicación, inmediatamente después de la mentada conquista, que ya muchos se está diciendo que no fue una conquista muy conquistada, ¿no? Pero aparte de eso, sí, ahora ya más cercanamente, ¿no? En 1992, no, perdón, en 1990,
hubo una gran reunión allá en Quito, Ecuador. Se juntaron todas las cabezas del continente, ¿no? O sea, cuando digo cabezas, líderes comunitarios de muchas comunidades, y se llegó al acuerdo de que era el tiempo de sacar las profecías que le permitirían a la gente volver a encauzar su camino, ¿verdad? Entonces, en 1990 se proclama por los quechuas la profecía del águila y del cóndor, el acercamiento entre el norte y el sur, ¿verdad? Eh, Esa reunión fue un poco para protestar y no dejar que se pensara que en 1992 constituían 500 años de conquista, sino más bien mostrar que no, todavía estamos en contra de la mentada conquista. En ese año nacieron dos cosas muy importantes, ¿no? Una fue un movimiento de activismo para insertarse en los ámbitos internacionales para abogar por sus derechos en las Naciones Unidas, bueno, en todas las instancias internacionales empezó un movimiento consciente para tener presencia, la cual sigue y se ha formalizado hasta la fecha, pero hubo otro movimiento muy importante que mucha gente, yo diría la mayoría de la gente no conoce, ¿no? En 1992 empezaron lo que conocemos como las jornadas de paz y dignidad. Cada 4 años, desde 1992, se hace una carrera que cubre todo este continente. En algún lugar del continente se juntan todos los bastones del continente, se distribuyen y se mandan a todo el continente, bueno, al norte y al sur, a la Patagonia y Alaska, y empieza una carrera. Cada 4 años se ha hecho eso. Todos los pueblos se organizan las jornadas y eso, con el fin de ir depurando, de ir limpiando todas esas líneas energéticas que se tenían e incrementar ese conocimiento. De hecho, en este año, por ejemplo, creo que fue en marzo, hubo una reunión continental allí en el estado de Yucatán, donde nos tocó armar el Consejo del Águila y del Cóndor, ¿no? Para ir cerrando. Las abuelas de los clanes del agua de acá de la nación Mohawk y de las naciones del norte, ahorita están precisamente preparándose para bajar a México a llevar el bastón del águila y del cóndor para seguir fortaleciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por encima, y aquí me voy un poco para extender el conocimiento y lo que nos ofreció Bonfil Batalla en el México profundo, ¿verdad? Seguimos con este mundo imaginario en el que vivimos, donde estamos destruyendo todo por la codicia, mientras que acá abajo hay otro mundo que se sigue ignorando y sigue avanzando, sigue restableciendo sus formas, sigue tratando de vivir en la armonía, adaptándose a los cambios. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de que si en algún momento tenemos una catástrofe ambiental y de civilización, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a responder? ¿No? Vamos a necesitar la fuerza espiritual para poder llevar los conocimientos que necesitamos, ¿no? Volver a restablecer las formas, y eso se sigue haciendo y se ha estado haciendo, yo me atrevo a decir, quizás no con el auge que se ha tomado desde 1988 en México, pero sí desde 1521 empezó un proceso de resistencia, pero una vez más, no era una resistencia necesariamente como lo podemos entender en términos eurocéntricos, ¿no? Era una resistencia para no perder lo que nos permite, como comentaba al principio, perder ese camino de esa guerra interna, de esa conquista interna, de la conquista de nosotros, de la que hablaron los griegos en ese término, famoso término del know thyself, ¿no? Que curiosamente, pónganse a pensar, el know thyself viene del templo de Zeus. ¿Quién era Zeus? Perdón, Apolo. ¿Quién era Apolo? Era el dios, o como ellos lo definieran, que traía el saneamiento
y que también hacía caer a los que no seguían cierta forma de vida. Lo mismo que el Tezcatlipoca de nosotros. Entonces, sí, sí lo acierto con toda seguridad. Hay una América profunda, ¿verdad? Moviéndose y restableciendo formas de vida y restableciendo formas de conocimiento que vayan fortaleciendo lo que aquí ya se tenía. Si se va a volver a restablecer en toda su plenitud, eso solamente el futuro lo puede definir, porque obviamente somos un mundo globalizado y las naciones modernas son muy violentas, entonces no se sabe, pero por abajo sí hay una nación que sigue creciendo espiritual, que sigue fortaleciéndose y sigue nutriendo a todos aquellos que estamos alrededor, circulando alrededor de toda esa espiritualidad mesoamericana. Jorge, pues ha sido mucho más interesante de lo que yo esperaba. Esta supervivencia y esta idoneidad y la necesidad también de este conocimiento ahora que sabemos que es bastante extendido en esta crisis del modelo capitalista y neoliberal, ¿no? Esta crisis en que hay una clara conciencia de que se está destruyendo el mundo. Me gusta mucho la idea de que hay una idea continental, ¿no? Un paradigma continental que tiene que ver no solo con quiénes somos, sino qué podemos hacer. Un poco recuerdo a Foucault, ¿no? Para saber cómo curarme tengo que saber qué soy. Y esto de lo que nos hablas de este proyecto continental sería precisamente eso. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cómo puedo curarme? Que es, me parece a mí que es el llamado chamánico, pero no cómo puedo curarme de un dolor de cabeza, sino cómo puedo curar mi relación con la energía del cosmos, ¿no? O sea, cómo puedo limpiar eso. Y esto que nos hablas de los bastones de un hemisferio a otro, me parece una cosa extraordinaria. Ojalá que más adelante nos pudieras dar más información sobre esto. Es muy interesante, la verdad. Me parece que son ideas que se tienen que difundir ampliamente porque podrían ser una salida a un cataclismo inminente, ¿no? A ver qué podemos hacer todavía nosotros, los seres humanos. Lamentablemente ya no tenemos tiempo, pues queremos agradecer infinitamente de parte del Grupo Acción Chamánica y de parte de la organización del festival El Otro Cervantino, del cual esta Alba es nuestra coordinadora en Europa, pues tu participación. Seguimos en contacto contigo para contar con todo ese conocimiento que afortunadamente has ido sabiendo destilar, ¿no? Como los buenos vinos, porque es mucho y has sabido pues traérnoslo, ¿no? En copitas, muy agradable. Muchísimas gracias y ya dejo a esta Alba para que nos despida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Antonio, por vuestra intervención en el Festival Virtual El Otro Cervantino, que ha sido este año la segunda edición. Y te esperamos en las próximas reuniones de Acción Chamánica, que podéis encontrarlo en Facebook y donde podremos ir siguiendo todas estas reuniones que tenemos con Antonio, inclusive otros artistas y teóricos que vienen a hablar con el Grupo Acción Chamánica. Muchas gracias a Jorge especialmente por estar con nosotros y hasta el año que viene. Muchas gracias por su invitación. Un abrazo. Gracias. A ti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí.